un ejercicio de aplicación en R. En específico va a ser sobre la aplicación de, eh, de la base de datos que se generó a partir de la encuesta que se realizó en, en los días pasados. Recordemos que les había dejado de tarea que hicieran la encuesta para determinar cierta pregunta. Nuestra pregunta de investigación era saber si los hombres o las mujeres eran más, quién era más puntual, si los hombres o las mujeres. Entonces, para lo cual se hizo una serie de preguntas. Habíamos preguntado, primeramente, pues, cuál era la edad de la persona, pues aquí nos fueron contestando, si viajaban por transporte, automóvil, bicicleta o caminaban. La dividí en tres variables, que es transporte público, automóvil y bicicleta. Eh, Era igual a uno si la persona usa transporte público, mientras automóvil será igual a uno si es que dice la persona que utiliza automóvil para transportarse, mientras en bicicleta será igual a uno si la persona nos dice que utilizó bicicleta. No agrego caminar porque pues no ninguna persona nos contestó esa. Preguntamos cuántos kilómetros se recorrían desde la casa de la persona a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio y aquí nos contestaron. Esta base de datos es totalmente limpia. La base original era una base de este tipo, ¿no? La base así, yo ya la limpié para que ese proceso aquí no lo veamos porque se va a tardar un poco de tiempo. Originalmente teníamos una base de aproximadamente 103 personas que nos contestaron. Es una base que se ha recolectado desde el semestre pasado, es una base con sus compañeros que tomaron la clase el semestre pasado, más ustedes. En conjunto han juntado 103 respuestas, es decir, 103 personas nos contestaron. Lo vacío, personas, por ejemplo, esta persona aquí nos contestó en lugar de edad, nos contestó hombres, o sea, esta persona pues, no sabemos su edad, entonces lo quitamos. Esta persona tampoco sabemos su edad, lo quitamos. Hay personas que contestaron correctamente, como por ejemplo esta que dice 95%, 95% es puntual, no es puntual, o qué quiere decir. Entonces, ciertas observaciones se quitan dado que no podemos como inferir sobre ellos. Mira, por ejemplo, estas últimas dos, pues no podemos inferir pues, que los contestaron, ya que pues no sabemos su edad, ¿no? Aquí hay otros métodos que se ven se podrían ver más adelante en un curso más avanzado de minería de datos o de econometría de datos y de aplicación cuando no existe cierto dato. Aquí, por ejemplo, pues hay unas técnicas más avanzadas que no vamos a ver ahorita, entonces lo único que hice fue pues quitar donde no teníamos alguna que nos había contestado y pues con eso nos queda una base de 83 personas que contestaron bien la encuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, hijos era igual a uno si contestan que tiene hijos, pero si no, aquí es si utilizan el baño, porque esta es la que por las mañanas antes de salir a casa deben compartir el baño con otras personas, y yo solamente la puse como baño. Le puse baño ya que ciertos paquetes estadísticos, los caracteres especiales como la ñ o acento, no los lee bien, entonces yo le puse nada más como baño para poder identificar que es baño. El género, pues el género a uno, si es mujer, pero si es hombre, en la puntualidad pues la vamos a medir, ya aquí también está limpia. Si son positivos es que llega tarde y si son negativos es que llega 15 minutos antes de la hora estipulada a la que se tenía que llegar, a la que tenía que llegar la persona. Trabaja, pues será igual a uno si trabaja, cero si no trabaja y estudia, pues también igual será igual a uno si estudia y pues cero si no estudia, ¿no? Entonces ya está nuestra base de datos limpia, es la misma base de acá, solamente que pues yo ya la arreglé, quité cosas que no estaban bien, y aparte pues arreglé por ejemplo, la convertí en una variable dicotómica,
tres variables dicotómicas, perdón, es decir, en ceros y unos, y esta también, ¿no? La convertí en variables dicotómicas de ceros y unos, hombre y mujer también las convertí en variables dicotómicas de ceros y unos. Recuerden que nosotros estamos esperando que nuestra base de datos pues sea numérica. Entonces no podría yo meter pues aquí tal cual transporte público, o mujer u hombre, ya que esas variables no son numéricas, o sea, son letras que nos contestaron ahí, entonces yo tenía que hacer algún procedimiento para poder decir que para cierto valor eso va a ser igual a 1 y para otro valor va a ser igual a 0. En el caso de género, pues 1 será para que nos contestaron que es mujer y 0 para que nos contestaron que es hombre. Y así, por ejemplo, en otros, por ejemplo, en tener hijos, no podíamos meter a nuestro modelo un sí o un no, ya que no es una variable. Entonces, por eso puse igual a 1, para no puse 0, y por ejemplo, el compartir el baño por las mañanas, igual, para sí será igual a 1 y no será igual a 0. Entonces, cuando tengamos una base de datos, cuando se enfrente en la vida real, lo que se tiene que hacer es si tienen una base de datos así, transformar las variables a variables numéricas. ¿Para qué? Para que nosotros ya tenemos un modelo, pues como lo hemos visto, con una matriz de variables reales, variables numéricas, para lo cual tenemos que hacer ciertas transformaciones. Entonces ya tenemos nuestra base de datos, la guardé en vamos a ver en nuestras explicaciones sobre esta base de datos. Como ya saben, siempre tengo algo ya escrito aquí en mi script para no estar perdiendo un poco de tiempo, ¿no? Voy a limpiar todo para que empecemos desde cero. Este comando que estoy escribiendo acá abajo es el comando para borrar todas las variables que he usado aquí, que están aquí en environment. Entonces, voy a borrar. rm list igual a ls. Perdón, era este que acabo de escribir. rm paréntesis, y con eso nos borra pues toda la parte de aquí de environment. Voy a limpiar esta al mismo tiempo y se limpia toda la consola. Entonces vamos a hacer nuestra que, bueno, viera cuál es mi ruta, la ruta donde van ustedes a guardar su base de datos. Entonces aquí ya me dice que estoy en User, Ruby, Desktop y clases de econometría, ¿no? Que era la que yo quería que me pusiera. Ahí está. Otra vez reviso que sea la adecuada. WD. Y ahí está. Voy a subir la base de datos en formato TXT. Para poder subir una base de formato en TXT uso el red.delim, ya que es el que me lee mis bases de datos en formato TX. Doy control enter y aquí ya la base de datos, ¿no? Antes donde no había nada, ahora ya me dice que hay una base que es data, le doy clic y aquí en automático pues me dice que aquí está mi base de datos, ¿no? Que es exactamente la misma que teníamos aquí en este Excelito. Entonces, pues es la misma base de datos, vemos que tenemos 87 observaciones, variables para las cuales voy a hacer un modelo de regresión lineal. Voy a hacer un pequeño summary para ver pues, más o menos cómo viene la base de datos. Pues esto un poquito más para acá y voy a correr otra vez el summary para que me dé más espacio en la pantalla. Entonces vemos la variante de personas que nos contestaron la encuesta de 27 años. Las personas que nos contestaron la encuesta fue de 56, mientras el mínimo fue de 15. Pues aquí tenemos a las personas que usan el transporte y que utilizan el automóvil, que utilizan la bicicleta, es decir, que si yo sumo estas tres, pues prácticamente me da muy cercano al 1, ¿no? Es decir,
de las personas que nos contestaron, el transporte público, el 34% nos utilizan el automóvil, mientras el 0.03 el 3.5% utilizan la bicicleta, ¿no? En kilómetros recorridos de la casa al transporte, de la casa, perdón, al lugar de colegio, parece ser que la media es en 16.5 kilómetros recorridos. El máximo, la persona que recorre más es 50 kilómetros, mientras la mínima es de medio kilómetro. 25, 25% de las personas nos dijo que tenían hijos, mientras el 62% nos dijo que comparte el baño con alguna otra persona en la mañana antes de salir a sus actividades. Del que es mujer, mientras el complemento, es decir, aproximadamente 52%, nos dijo que es hombre. De la puntualidad, la mayoría, es decir, la media nos está diciendo que llegan tarde por 2.56 minutos, mientras existe una persona que dice que llega 45 minutos antes a cualquier cita o a cualquier reunión que tenga que asistir, mientras el máximo es que dice que es media hora y llega tarde a sus actividades con las que había quedado anteriormente. Mientras el 48% nos dice que trabaja y el 34% que estudia. Vamos a hacer más exhaustivo, vamos a ver un histograma de la edad. Recordemos que para usar histograma solamente uso una instrucción IST. Pongo los datos, aquí para extraer los datos recordemos que pongo primero el nombre de la base de datos, aquí yo le puse datos, y por ejemplo le pongo un signo de número y en automático pues me va a poner qué variable quiero obtener, ¿no? Por ejemplo, pongamos que quiero puntualidad y todos los datos que pertenecen a la variable puntualidad. Quiero que haga un histograma de edad, quiero de color azul, como título le ponga el programa de la variable edad, como en la variable X le ponga el label edad, mientras que empiece desde 0 a 70, es decir, que ya más o menos yo aquí con el summary vimos que empezaba en 15 y terminaba en 56, pues para darle un margen ahí, quiero que empiece del 0 al 70 y que haga cortes cada 5 años, es decir, que va a empezar de 0, luego va de 0 a 5, de 5 a 10, así sucesivamente. Con esta sentencia se le dice que me haga una secuencia de números. El primero es de donde inicia, el de donde termina y el siguiente es de cuánto en cuánto va a ir dando los incrementos. Es decir, por ejemplo, aquí de 0 a 5, 5 a 10, 15, 20, va aumentando uno cada 5 unidades hasta llegar al 70. Y eso es lo que me va a hacer aquí, va a hacer cortes cada 5 años. Veamos el histograma. Y es como decíamos, aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí de 0 a 10 no tenemos nadie porque pues la edad mínima que nos contestaron fueron 15, ¿no? Entonces ya cuando llegamos al 0 al 15, que aquí por desgracia no nos pone aquí, que aquí está el 15, pero nosotros sabemos que el 15 está aquí, pues nos pone aquí que pues existe una persona más de 15 a 20, más o menos nos está diciendo que tenemos 10 personas, mientras el máximo, como sabíamos más o menos, estaba entre 20 y 25 años de las personas que nos contestaron, mientras pues va decreciendo, aquí hay un aumento, aquí estaba como ya decreciendo muy bien, mientras aquí hay un pequeño aumento en personas que tienen una edad de 45 a 50, pues aquí ya, pues el último es las personas que nos contestaron que tienen entre 55 y 60 años, que es aproximadamente como 2 o 3 personas. Veamos la variable que nos importa, que es la puntualidad. Vamos a ver cómo está esa variable, vamos a hacer un plot de datos, la variable puntualidad,
líneas. Cuando yo le digo haz tipo L, es que quiero en líneas para que más o menos vea ahí una continuidad. Va a decir que de color rojo, las Y va a ser puntualidad en minutos, las X va a ser los encuestados, mientras el título de la gráfica pues, va a ser puntualidad. Le doy control enter y aquí me aparece, ¿no? Puntualidad. Vemos personas que, pues, como predecíamos, o nos decía los estadísticos básicos, pues son personas que llegan 30, más o menos aquí, las personas que llegan 30, mientras pues la media pues está ahí muy cercana a cero, ¿no? Si yo hiciera una línea aquí, pues la media pues parece ser como muy cercana a cero, es decir, que muy cercano al 2 que nos decía dónde estaba la media, ¿no? Es una persona que llega 40 minutos, 45 antes a la cita a la que estaba programada. Veamos los kilómetros. Aquí están kilómetros. Igual, pues aquí hay personas que recorren 50 kilómetros diarios para llegar a su lugar de trabajo, mientras pues existen personas que prácticamente recorren muy poco, ¿no? Aquí, muy cercano al cero. Una gráfica un poco más elaborada, nada más para que ustedes la tengan ahí en sus notas de R. Voy a crear un vector con la variable C, que lo voy a poner C entre paréntesis, por ejemplo, 1, 2, 1, 2, perdón, 2,3. Hago un vector que ya es un vector que yo acabo de declarar aquí, es un vector de entrada, la primera 1, la siguiente 2 y la siguiente 3. Eso ya aquellos que hicieron su programita en R, pues ya lo saben, ¿no? O hicieron en algún programa, pues ya saben que eso es un vector, ¿no? La primera entrada va a ser la son puros unos, pues solamente me va a sumar los que se mueven en transporte público, mientras datos automóvil solamente me traerá pues las personas que se mueven en automóvil, más nos traerá las personas que utilizan bicicleta, y cuando le hago el zoom, pues solamente nos dice en total cuántos de esas personas que nos contestaron pues están usando la bicicleta, el automóvil y el transporte público según lo que contestaron. Le doy control enter y fíjense aquí, en automático en environment me está creando el vector. El primera entrada es 53, el siguiente es 30 y la siguiente son 3. O muéstrame en la consola, pues solo me muestra los de 3. Cada una de estas cosas se refiere, para lo cual utilizo la función names. Dentro de ella voy a poner nombre del vector al cual le quiero asignar nombres a cada una de las entradas. Entonces, yo sé que la primera entrada es transporte público, la siguiente es automóvil y la siguiente es bicicleta. Yo le puse nada más público, auto y bici. Entonces, vamos a ver, names, y veo otra vez cómo me queda ese vector de transporte. Y ahí está, ¿no? 53, 33, si no ya me aparece público, 53, auto 30 y bici me aparece como 3.